¿Qué pasa cuando una fe choca de frente con el poder de todo un imperio? Hoy vamos a explorar la persecución en el siglo III, basándonos en la obra Historia del Cristianismo de Justo L. González. Nos vamos a meter de lleno en un periodo que, de verdad, forjó a la Iglesia en el fuego de la crisis. La lucha arreció y se acrecentó la gloria de los que luchaban. Estas palabras de Cipriano de Cartago son como el trueno que anuncia la tormenta que estaba por llegar. Después de un final del siglo II con una paz relativa, la Iglesia estaba a punto de enfrentarse a pruebas que iban a cambiar su historia para siempre. Imagínense, esta era la situación, una calma muy, pero muy frágil. La política del imperio era simple. No vamos a buscarlos, pero si alguien los denuncia, los castigamos. Esto, claro, le permitió a la Iglesia crecer casi en las sombras, pero esa existencia tan precaria estaba a punto de terminar. Ok, para entender bien esta crisis, vamos a seguir un camino claro. Primero, vamos a ver cómo cambió la política imperial. Después, sentiremos el impacto de ese cambio a través de una historia de martirio muy potente. Luego, analizaremos una segunda ola de persecución con un objetivo completamente diferente que terminó desatando una crisis interna profundísima sobre el perdón y la identidad de la Iglesia. Y todo arranca con el emperador Septimio Severo. A principios del siglo III, su imperio estaba hecho pedazos por guerras civiles, y su solución para unirlo no fue militar, fue religiosa. La estrategia de Severo tenía un nombre: sincretismo. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente era mezclar todas las creencias del imperio bajo un solo gran culto, el del Sol Invicto. Y la idea parecía funcionar para casi todos, menos para dos grupos que se negaban a diluir su fe: los judíos y los cristianos. Y aquí está el giro, la jugada estratégica. El edicto no buscaba eliminar a los cristianos que ya existían. No, su objetivo era cortar de raíz su crecimiento. La persecución entonces se enfocó de una manera muy específica, en los nuevos conversos y en sus maestros. Pero claro, una ley así no es solo tinta sobre un papel. Tuvo consecuencias humanas devastadoras. Y la historia más famosa de este periodo, la de Perpetua y Felicidad, nos muestra exactamente lo que este edicto significó en la vida real. Fíjense en los protagonistas. No eran líderes importantes de la Iglesia. Eran catecúmenos, o sea, gente que apenas estaba preparando para ser bautizada. Su único delito era ser nuevos conversos. Y entre ellos, dos mujeres de mundos que no podían ser más distintos. Perpetua, una joven de la nobleza, y Felicidad, su esclava. Ambas unidas por la misma fe y el mismo destino trágico. La convicción de Perpetua era total. Imagínense la escena. Su propio padre le ruega que renuncie a su fe para salvar su vida, y su respuesta es una afirmación de identidad absoluta. Para Perpetua, ser cristiana no era algo que hacía, era lo que era. Y en las palabras de Felicidad, encontramos una teología profundísima. Ella no creía que iba a sufrir sola, sino que Cristo mismo iba a sufrir en ella. No era su propia fuerza la que la sostenía, era la de Él. Esta creencia transformaba el martirio, dejaba de ser un acto de resistencia para convertirse en un acto de comunión. Después de la persecución de Severo, la Iglesia tuvo casi 50 años de paz. El cristianismo creció, incluso llegó a las élites. Para una nueva generación de creyentes, las historias como la de Perpetua eran leyendas heroicas de un pasado lejano. Se sentían seguros. Nadie, pero nadie, se imaginaba la tormenta que estaba por desatarse. Esa tormenta llegó en el año 249, y su nombre era Decio. Su plan para los cristianos era algo que nadie había visto antes. A ver, para entender a Decio hay que saber que su ataque no era principalmente contra los cristianos. Era una campaña patriótica, religiosa, para salvar a Roma. Él creía que el imperio había perdido el favor de los dioses por abandonarlos. Así que, para restaurar la gloria de Roma, había que restaurar el culto a los dioses antiguos. Y aquí, justo aquí, está la diferencia fundamental. Las persecuciones anteriores creaban mártires, héroes cuya muerte inspiraba a más gente. Decio no quería mártires, quería apóstatas. Su meta no era matar cristianos, era matar al cristianismo desde adentro, obligando a la gente a negar su fe. Por eso su método fue tan diferente, sistemático, burocrático y para todo el imperio. El método fue simple y frío, casi como un trámite administrativo. Todos, sin excepción, tenían que hacer un acto público de lealtad a los dioses y al emperador. Si lo hacían, les daban un certificado, un libellus, que probaba que habían cumplido. Sin ese papel, te convertías en un enemigo del Estado.
La persecución de Decio fue corta, sí, pero su consecuencia más duradera no fue externa, sino interna. Creó una fractura dentro de la propia iglesia, un conflicto que la obligaría a preguntarse qué significaba realmente ser cristiano. Como el objetivo era que la gente apostatara y no que muriera, surgió una nueva categoría de héroes, los confesores. Eran los que habían aguantado la tortura sin ceder, pero que no habían muerto mártires. Su prestigio dentro de la comunidad era inmenso. Y aquí viene la pregunta del millón, la que casi parte a la iglesia en dos. Cuando la persecución termina, miles de personas que habían negado su fe querían volver. ¿Qué hacer con ellos? ¿Se podía perdonar la apostasía? Nadie tenía una respuesta clara para eso. El problema era muy complejo, porque no todos los caídos eran iguales. Había gente que corrió a sacrificar al primer aviso. Otros aguantaron firme, pero se quebraron bajo una tortura atroz. Algunos, más astutos, sobornaron a funcionarios para conseguir un certificado falso sin sacrificar. E incluso había quienes, arrepentidos al instante, querían volver a la iglesia arriesgando su vida. Se les podía tratar a todos de la misma manera. Este debate tan intenso fue personificado por dos figuras muy importantes, una en Cartago y otra en Roma, que representaban dos visiones radicalmente distintas sobre qué es la iglesia. Al final, el debate se reducía a una pregunta fundamental: ¿qué es la iglesia? Para Cipriano de Cartago, era una institución para guiar a pecadores, donde la unidad y la restauración bajo la autoridad de los obispos era lo más importante. Para Novaciano de Roma, la iglesia debía ser una comunidad de santos, pura, sin mancha, donde no había lugar para quienes habían cometido el pecado máximo de la apostasía. Entonces, para poner todo en orden, repasemos las fechas clave de este siglo tan movido. El edicto de Severo en el 2002, el de Decio en el 249, la controversia que estalló justo después. Y finalmente, a partir del 260, un largo periodo de paz que le daría a la Iglesia tiempo para reflexionar sobre todas estas heridas. Entonces, el punto central de todo esto es que la breve persecución de Decio dejó una herida profunda y duradera. Obligó a la Iglesia a debatir y a definir su posición sobre temas cruciales: el pecado, el arrepentimiento y quién tiene la autoridad para perdonar. Las respuestas a estas preguntas marcarían el rumbo de la teología occidental por los siguientes 1000 años. Y así, la pregunta que nació de este conflicto entre Cipriano y Novaciano sigue resonando hasta hoy. ¿Cómo puede una comunidad de fe balancear la búsqueda de la santidad con la necesidad de la misericordia? Es un desafío que, la verdad, nunca ha desaparecido.